luego fue el DIU, luego fueron los inyectables y luego sigue el implante. Pero si vemos aquí, vemos que la píldora, como el condón masculino, han sido los métodos anticonceptivos que más han dejado de usar las mujeres cuando lo hicieron en un primer momento. Pero vemos que el que menos se ha descontinuado, vemos aquí, es el implante, que es con el 9.8%, ¿no? Entonces estamos viendo que aquella mujer que optó por un implante ha seguido por más de un año con estos métodos anticonceptivos. Ahora en el cuadro hacia nuestro lado izquierdo, vemos cuáles fueron los motivos por los que dejaron el método anticonceptivo, ¿no? Uno fueron porque quisieron escoger otro método anticonceptivo y de ellos fueron porque de repente estaban relacionadas con el método, ¿no? De repente, un ejemplo, ¿no? De repente el método anticonceptivo oral, para ellas era estar llevando, se olvidaban de tomar la píldora, entonces de repente optaban por un método que sea de un periodo un poco más largo, ¿no? Otra de las razones también era relacionadas con su fecundidad, ¿no? Otro era relacionadas por relaciones de salud. De repente, si yo tomo un método anticonceptivo, si padecía de alguna enfermedad, un ejemplo, si yo sufro de gastritis, no puedo seguir tomando las píldoras, porque de repente empiezo a tomar las píldoras anticonceptivas y comienzo a sentir malestares, ardor en el estómago, y a eso hace de que yo pueda cambiar un método anticonceptivo, ¿no? O de repente me provoca, sufro de migraña y aumentan mis cefaleas, los dolores de cabeza, y también digo, no, mejor opto por otro método anticonceptivo. Luego tenemos también la falla del método, ¿no? De repente falló el método, salió embarazada y más adelante ya no quiero ese método anticonceptivo y ya opto por otro método anticonceptivo, ¿no? Y otro motivo también fue de que, bueno, ya querían tener hijos, que salir embarazadas, ¿no? Y otras razones diferentes, ¿no? Entonces, como vemos aquí, hay un buen porcentaje de que hace que la mujer cambie, comience a cambiar continuamente el método anticonceptivo. Lo ideal es que ella permanezca con un mismo método anticonceptivo. Por eso es importante la consejería. Lo importante es la consejería, que el personal de salud, cuando una mujer acuda a un centro de salud, ya sea privado, sea estatal, se le oriente, se le dé una consejería, ¿no? Primero, ver que, digamos, la mujer si tiene alguna enfermedad, qué tiempo tiene ella para usar el método anticonceptivo. De repente ella trabaja y se le da una opción por un método anticonceptivo más largo, que en este caso son los métodos anticonceptivos modernos, ¿no? O donde su trabajo, si es en una oficina, o de repente si se va hay mujeres que por su trabajo viajan o se van al trabajo y se van tempranito. Por ejemplo, una mujer que trabaje, que tenga un negocio y se va tempranito, sale de su casa a 5 de la mañana y ya no viene hasta las 10 de la noche. Y de repente al principio optó por la píldora, pero llega tan cansada que ya se olvida de tomar el método anticonceptivo, que es la píldora, ¿no? O de repente igual opta por el método inyectable, la primera vez puede ir a un establecimiento de salud, en este caso ella quiere ahorrar, o de repente un privado también, pero ya llega tan tarde que no tiene opción a ponerse, digamos, si ese día le tocó ponerse el método anticonceptivo inyectable, ya llegó muy tarde y ya no puede continuar con este método. Entonces ella va a cambiar de método y va a optar por otro método que le dure un periodo mucho más largo, ¿no? Y así. Entonces, como les decía, es importante ver la característica anatómica de la paciente, ver qué enfermedades padece, el tiempo que tiene para poder adquirir estos métodos anticonceptivos y muchas cosas más. Entonces, la consejería es importante definitivamente para que la mujer no tenga cambios constantes en cuanto a su método anticonceptivo. Vemos aquí qué es lo que, si hablamos de un método anticonceptivo, sea moderno, tradicional, tendremos que tener los conceptos básicos de lo que es planificación familiar, ya que hablar de métodos anticonceptivos viene a ser a planificar la familia, ¿no? La planificación familiar consiste en una serie de prácticas, ¿no?, que se utilizan con el objetivo de controlar, pues, la reproducción, ¿no?, mediante un uso de métodos anticonceptivos. Esto implica planificar la familia, cuándo deseo tener mis hijos, cómo los quiero tener, en qué tiempo, ¿no? Y cuántos hijos también, ¿no? Para poder, pues, planificar la familia, como les decía, es necesario usar los métodos anticonceptivos. Y los métodos anticonceptivos los vamos a tener como los métodos anticonceptivos tradicionales y los métodos anticonceptivos modernos. Dentro de los métodos anticonceptivos tradicionales tenemos el método del ritmo o de la regla,
¿no? Donde la mujer pues se va a basar en cuanto a sus días de peligro, en cuanto a su menstruación, ¿no? Tenemos el método de Bijunger o método de moco cervical, donde la mujer va a ver cuándo, que está en un periodo de ovulación, en cuándo se eleva su temperatura, ¿no? Luego tenemos el método de la lactancia materna, que solamente son por 6 meses, porque es una vez que ella ya da a luz, y en cuanto de lactancia materna exclusiva, quiere decir que no le dé otro tipo de método, no le dé otro tipo de leche que sea artificial, la mujer puede usar este método, pero solamente durante 6 meses. Y luego tenemos los métodos de los días fijos o del collar, ¿no? Estos métodos tradicionales, como les hablaba anteriormente, son métodos no tan efectivos, porque el método de ritmo de la regla, hay muchas mujeres que tienen una regla que no es muy regular, ¿no? Y entonces aquí se puede equivocar y por ende puede quedar embarazada. En cuanto al método del moco cervical o el método de Bijunger, también el método de Bijunger, por ejemplo, es ver el método de ver su temperatura, también verlo en cuanto a la consistencia del moco, ¿no? Por ejemplo, vemos que si la mujer tiene un moco más filante, está en la época de ovulación, ¿no? O cuando su moco cervical, o sea, los descensos para hablar, para que la mujer puedan entender, cuando es más espeso, quiere decir de que no está en un periodo de que no es fértil. Pero esto puede conllevar a mucha confusión, porque muchas mujeres a veces sufren de infecciones vaginales y hace que cambie la consistencia del moco cervical y la mujer se puede confundir y por ende puede embarazarse también, ¿no? Y como les hablaba, el método de la lactancia materna pues es método de una lactancia exclusiva. Y a veces pues la mujer cuando trabaja no puede dar una lactancia materna exclusiva, ¿no? A veces deja al bebé al cuidado en casa y este método no es práctico para ella, ¿no? Y luego el de los métodos fijos o del collar, donde también la mujer tiene que saber todo, digamos, los días de su menstruación, su ciclo, ¿no? Y que es bien difícil, como por ejemplo para una mujer común que no tiene conocimientos en cuanto a este tema. Luego tenemos los métodos anticonceptivos modernos, que son muchos, que les voy a hablar, voy a basarme en esto, en la explicación en cada método, porque es importante que ustedes los conozcan, ya que ustedes como profesionales que van a estar en apoyo de los profesionales de la salud, es importante que ustedes los conozcan, ¿no? Tenemos dentro de los métodos anticonceptivos modernos, tenemos al DIU, que es el dispositivo intrauterino, que lo tenemos en todos los establecimientos de salud, ¿no? Tenemos el implante subdérmico, tenemos los inyectables, los anticonceptivos orales, tenemos los condones preservativos, ¿no? Tanto femeninos como masculinos, y tenemos los métodos definitivos, o sea que ya la mujer o varón que opta por este método más adelante ya no va a poder tener hijos, ya es un método irreversible, ¿no? Los demás métodos modernos que le dije anteriores a este sí son reversibles, o sea, uno deja de usarlos y la mujer o el hombre nuevamente vuelve a poder tener la opción de poder tener hijos. Entonces vamos a empezar por los métodos preservativos, ¿no? Ahora ya se están ofertando los métodos anticonceptivos femeninos en los establecimientos de salud. Antes lo podíamos tener solamente en la parte privada, ahora ya lo tenemos en la parte estatal, en todos los establecimientos de salud, ¿no? Como vemos, ¿qué viene a ser el condón femenino? Viene a ser un anillo blando y flexible de consistencia de látex, ¿no? Que tienen 2 anillos, uno en un extremo y otro en otro extremo, como lo vemos en la figura, ¿no? Y esto se va a introducir dentro de la vagina de la mujer, ¿no? Con el anillo más pequeño, es por ahí por donde se introduce, y lo vamos a hacer que choque con el cervix y va a quedar hacia afuera el anillo mucho más grande, que es la que va a estar hacia afuera, ¿no? Lo vemos aquí cómo se va introduciendo, ¿no? Con el dedo índice mayormente, que es mucho más factible y más fácil del uso, y lo introduce hacia el fondo de su vagina y vemos que el anillo más pequeño queda en el fondo, ¿no? Y el que queda hacia afuera es el anillo mucho más grande. Y vemos que pues en este método anticonceptivo tiene una tasa de falla de 5 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año de su uso, ¿no? Este método, pues el condón sí le va a proteger contra un embarazo, más no con enfermedades de transmisión sexual, a diferencia que sí lo hace el condón masculino, ¿no? El condón masculino tenemos que también es de látex, ¿no? Y también tiene una falla
A ver, aquí lo tenemos, ¿no? Es un método anticonceptivo que también lo es fácil de llevarlo, es práctico, ¿no? Donde el varón puede llevarlo en el bolsillo, no es aconsejable llevarlo en la billetera porque a veces, si en caso él se lo pusiera en el bolsillo, ¿no? Pero si lo pone en el bolsillo del pantalón, si lo pusiera en el bolsillo de la camisa, sí lo podría poner en la billetera o de repente en un lugar donde no se maltrate el preservativo, ¿no? Porque si el preservativo pues lo usamos, lo ponemos en un lugar donde pueda aplastarse o donde hay alguna compresión, puede hacer de que se pueda romper, ¿no? Y entonces ya no tiene la eficacia que nosotros quisiéramos, ¿no? Vemos aquí cómo es el uso adecuado. Eso se pone cuando el pene está erecto. A veces muchos fallan en ponerlo cuando el pene esté flácido, no es así. Se pone cuando el pene está erecto, ¿no? Y se va pues se empieza a ponerlo desde la punta y desarrollándose hacia la base del pene, como lo vemos acá, ¿no? Y ya luego se lo va a retirar una vez que el varón ya haya eyaculado. En algunos, la falla de método más que del condón no es por el mismo el método anticonceptivo en sí, sino que a veces muchos varones lo usan cuando van a eyacular, y eso ya no, el método ya pues le da una falla, ¿no? Tenemos una falla de 2 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año, ¿no? Y ambos, tanto sea como el condón femenino o como el condón masculino, impiden, su mecanismo de acción es impedir que los espermatozoides tengan acceso al tracto reproductor femenino, ¿no? Ellos van a impedir, van a hacer una barrera, pues, ¿no? Una barrera entre, digamos, la entrada de los espermatozoides que van a quedar dentro del preservativo, ¿no? Luego vemos a los métodos anticonceptivos modernos, que son los inyectables hormonales, ¿no? Que veíamos que era uno de los métodos que más usaban las mujeres, ¿no? Tenemos aquí los métodos inyectables mensuales y tenemos también los inyectables trimestrales, ¿no? Los métodos inyectivos mensuales son aquellos métodos anticonceptivos que se usan mensualmente. Se van a empezar a aplicar en el primer al quinto día de la menstruación y luego ya se aplica en la misma fecha que se aplicó la primera ampolla, ¿no? Vale decir que, por ejemplo, si yo me coloco el día de hoy, que estamos 12 de mayo, mi próxima ampolla va a ser el 12 de junio y así cada 12, ¿no? Siempre y cuando obviamente esté ahorita dentro del periodo que vendría a ser mi primer al quinto día de la menstruación, ¿no? Los métodos inyectables mensuales están compuestos por hormonas, por eso dice inyectables hormonales. Los mensuales van a contener 2 tipos de hormonas, ¿no? Que son los estrógenos y los progestágenos. Y vemos que la tasa de falla, veíamos por ejemplo en el preservativo que 5 de cada 100 mujeres tenía la falla, ¿no? Vemos acá que en este método es 0.005 todavía de embarazo por cada 100 mujeres en el primer año, o sea que la eficacia es mucho mayor, ¿no es verdad? Luego tenemos el método inyectable trimestral, que también está compuesto por hormonas y que tiene solamente un solo compuesto, que viene a ser el progestágeno, ¿no? Y vemos que la tasa de falla es de 0.3 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año. El mecanismo de acción en ambos es el espesamiento del moco cervical, ¿no? Teniendo en cuenta que el moco cervical en la época de ovulación, o sea, cuando la mujer puede salir embarazada en su época fértil, es mucho más, digamos, no es tan espeso, ¿no? Es más filante. Entonces, ¿qué mecanismo hace este método anticonceptivo? Hace que el moco sea más espeso, por ende los espermatozoides van a correr mucho más despacio, y hay que recordar que los espermatozoides tienen un tiempo de vida y entonces va a impedir de que corran más rápido, ¿no? Y también va a ser la supresión de la ovulación, va a hacer que la mujer no ovule, ¿no? Porque se le está aplicando una hormona y la mujer no va a ovular, por ende si no ovulo no me embarazo. Luego tenemos el otro método hormonal, que son los métodos anticonceptivos orales, ¿no? Era de repente el que más cambiaban las mujeres. ¿Recuerdas en los cuadros que les enseñé anteriormente? ¿No?
Tenemos aquí también métodos anticonceptivos que son orales, que son combinados, o sea, que tienen también dos tipos de hormonas, igualito que las inyectables, que contienen estrógenos y progestágenos y que tienen una tasa de falla de 0.3, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, en el cuadro de arriba, vemos una tableta de donde están los métodos anticonceptivos, que mayormente los que son combinados vienen en número de 28, ¿no? Tenemos una fila que vemos que todos son del mismo color, en este caso son de color rosado. Tenemos que esos son los que contienen hormonas. Las que tenemos de color verde, que pueden ser también de color marrón o el color que uno pueda escoger, son píldoras de placebo, quiere decir que mayormente tienen algún tipo de vitamina, que no contienen hormonas. Las que, por ejemplo, dan en los centros de salud contienen hierro, ¿no? Otros tienen otro tipo de vitaminas. ¿Y por qué son de placebo? Es para que la mujer siempre tenga el hábito de tomar su píldora, ¿no? Sí, para que no digan, no, hoy, esta vez, estos días sí tomo, otros días no. Aquí toman todos los días. Los primeros 21 días los toman el método que tiene hormona, o sea, tiene las pastillas que tienen hormona y los demás son las pastillas que tienen algún tipo de vitamina, ¿no? Este método anticonceptivo también se empieza a tomar del primer al quinto día de la menstruación, ¿ya? Y mayormente en los días que está tomando las pastillitas de placebo es donde va a venir la menstruación y por eso ya después siguen así, ¿no? Es todo un ciclo que se va repitiendo todos los meses. Y luego tenemos las pastillas solo de progestinas, que solo contienen progestágenos, que solo tienen una hormona, que son las que están abajo, ¿no? Y que se usa mayormente, es usado en las pacientes que dan de lactar, ¿no? Que ya pasó sus 6 meses, que ya no pueden usar el método de la lactancia materna, pero sin embargo sigue dando de lactar y que no pueden tomar otro método anticonceptivo, ¿no? Porque de repente puede afectarle a la lactancia materna. Entonces aquí se le da el método anticonceptivo oral, que viene a ser las que contienen progestágeno y que ella va a tomar todos los días también, ¿no? Y tiene también una tasa de 0.3 de embarazos por cada 100 mujeres en el primer año. Su mecanismo de acción de ambas es la supresión de la ovulación. En ambos va a hacer que la mujer no ovule, ¿no? Y también que el moco cervical se vuelva mucho más espeso, ¿no? Impidiendo por eso la penetración de los espermatozoides, que los espermatozoides corran mucho más lento y de modo que cuando ya lleguen a alcanzar, que ya no pueden llegar a alcanzar al óvulo, ¿no? A esto que se adiciona también que la mujer no ovule, por eso que estos métodos son un poquito más efectivos. Dentro de otros métodos anticonceptivos modernos tenemos también el método, el DIU, que es el más conocido por las mujeres de repente por el método de la T de cobre, ¿no? Tenemos el DIU de T de cobre, pero también tenemos otro que es el liberador de levonorgestrel, o sea que aparte que tiene también una hormona ahí agregada, ¿no? El dispositivo DIU, como vemos, ¿qué es lo que se hace? ¿No? Se va a insertar este dispositivo, ambos dispositivos, tanto DIU liberador de levonorgestrel como el DIU de cobre, se va a introducir dentro del útero, ¿no? Mediante pues procedimientos que el profesional sí lo sabe, por eso que aquí la mujer tiene que acudir a un establecimiento de salud donde un profesional es quien le va a hacer la inserción del DIU, ¿no? Y donde van a quedar unos hilitos hacia afuera del canal del cervix, donde la mujer puede tocarse, de repente meter sus deditos en el interior de la vagina y puede tocar los hilitos. Eso quiere decir que el DIU todavía está ahí, ¿no? Es un método de que ella misma se pueda controlar. O también que lo controle el profesional de salud, donde pone el espéculo en la vagina y va a evidenciar que están ahí los hilitos colgando, ¿no? Hablemos entonces sobre el método ahorita de la T de cobre, ¿no? Es un dispositivo, como decíamos, que se inserta en la cavidad uterina y que libera un poquito de cobre. Y tiene una duración hasta de 12 años. Mire, este es uno de los métodos modernos que debería ser más usado por la mujer, ¿no? A veces ellas tienen el tabú de que si se ponen el DIU les va a dar cáncer, pero eso es totalmente falso. No tendría por qué y no hay, información o estudios que se hayan evidenciado que sea así, ¿no? ¿Y por qué sería un método de mejor elección? Porque ya la mujer, una vez que se pone el DIU, se inserta el DIU, se le va a citar a la semana para ver si el DIU no se ha movido. Después se le cita al mes y de ahí ya se le cita cada 6 meses y de ahí al año. Entonces la mujer va a tener más chance para el trabajo, para dedicar a los hijos, que ya no va a estar yendo constantemente a un centro de salud. De repente se eligió las píldoras, ¿no? O para aplicarse mensualmente su método inyectable, ya sea mensual o trimestral. Entonces a la larga ya
En el segundo año va a ir cada año, ¿no? Y ya no le va a durar 12 años. Algunos dirán, señorita, pero si yo quiero tener mis hijos a los 3 años, no hay problema. Se puede retirar el DIU cuando ella quiera o decida tener su hijo. Pero si no lo quiere, esto le va a durar hasta por 12 años. Ve cómo digamos, tiene mucha ventaja este método anticonceptivo, ¿no? Igual el anticonceptivo DIU liberador de progestágeno, igual tiene el mismo mecanismo, que es también la inserción, y los dos van a espesar el moco cervical, y en algunos casos, en caso del método que tiene progestágeno, sí va a ser la supresión de la ovulación. En cambio, el dispositivo intrauterino DIU de cobre no. El ADT de cobre tiene 0.6 falla de embarazos por cada 100 mujeres en el primer año, y la de liberador de progestágeno es de 0.1. ¿no? Es un poco más efectivo, ya que esto se suma a que este dispositivo tenga la hormona que es de progestágeno, ¿no? Entonces es un método de una buena elección para la mujer. Obviamente que hay que darle la consejería a la mujer, hay que sacarle algunas dudas que pueda tener, y a veces esto no se usa, esto es más usado en la, digamos, en la parte no rural, ¿no? Donde la mujer de repente tiene mayor conocimiento, tiene más acceso a que se le dé la consejería. En cambio, en la parte rural, la mujer tiene mucho miedo, tiene mucho tabú, y por eso a veces no lo elige, ¿no? Y de repente sería el mejor método de elección para ellas. Luego tenemos el método Sudermo, el implante sudérmico, que es bien usado aquí en la ciudad, por ejemplo, en las mujeres, ¿no? Pero que también se está usando en la parte rural, y es un método, digamos, que se está usando mucho en estos últimos años, ¿no? Porque es un método que no se usaba antes, en el sentido de que no estaban en los establecimientos de salud, y si uno lo usa en la parte particular, es un método muy caro, ¿no? Está costando entre 400 a 500 soles. Pero sin embargo ahora lo dan en los centros de salud, y a veces las mujeres no lo saben y siguen optando por los demás métodos anteriores, ¿no? Imagínense que tengas la posibilidad de ir a un establecimiento de salud y que se te dé un método anticonceptivo gratuito, tengas CIS o no tengas CIS, porque hay estrategias que asumen estos costos en los establecimientos de salud estatales, ¿no? Por ejemplo, este método es un método que vemos aquí, son un implante, son unos pequeños cilindros, unas barritas delgadas que lo vamos a ver aquí, son así pequeñitas, ¿no? Y que miden más o menos unos 3 a 4 centímetros, y que se van a aplicar en la parte subdérmica, ¿no? En la parte del brazo que uno menos maneje, ¿no? Si yo soy diestra, la opción sería aplicarse en la mano izquierda, y si soy zurda, sería en el brazo derecho, ¿no? Tenemos, como les decía, son cilindros, cápsulas delgadas, que son flexibles, o sea, que si lo pongo aquí, me los pongo en el brazo, me lo implanto, en el brazo no me va a hincar, es más, ni siquiera lo voy a sentir simplemente cuando me lo toco, pero si no, no me va a causar molestias, ¿no? Son biodegradables, que se colocan debajo de la piel, por eso que son subdérmicos, debajo de la piel, ¿no? En la parte interna del brazo, ¿no? Como vemos ahí, es en esa zona donde se va a poner, ¿no? Y vemos aquí que es fácil de aplicar. Es más, los profesionales de salud no necesitan mucho material para poder aplicarlo, ¿no? De repente en el DIU sí, porque van a necesitar más materiales para poder insertar el DIU en la paciente, en la mujer. Aquí vemos que no. Simplemente vamos a necesitar una silocaína, o sea, aplicarle con una jeringa, ponerle un anestésico, esperar 1 o 2 minutos que haga efecto, y luego le procedemos a aplicar. Como vemos ahí, mire, ya viene con un dispositivo que se le aplica, que una vez que se inserta, se dispara como una balita, y solamente el implante queda bajo la piel, ¿no? Y la mujer pues lo tiene ahí, puede mover los brazos, puede hacer sus actividades normales sin ningún tipo, digamos, de complicaciones. Vemos que su mecanismo de acción va a ser también espesar el moco cervical, porque esto tiene hormonas también, ¿no? Va a ser también que se suprima la ovulación, que la mujer no va a ovular, por ende no tendría por qué embarazarse, ¿no? Y va a reducir también el transporte de los óvulos hacia las trompas de falopio.
¿no? La tasa de falla también es baja, es de 0.05%, ¿no? Quiere decir 1 de cada 100 mujeres, ¿no? Y son uno de los métodos más eficaces en esta época. Y qué mejor que las mujeres no tengan acceso a estos métodos modernos, ¿no? Hay muchas mujeres que todavía no tienen acceso de repente en la zona rural porque los establecimientos de salud están un poquito lejanos a su lugar donde ellas viven, o de repente porque no conocen este método anticonceptivo, ¿no? Entonces sería muy útil y de mucha importancia que esas mujeres tengan acceso a este método y que el Ministerio de Salud, que es nuestro ente que va a abastecer y que va a hacer las compras para que pueda distribuir estos métodos anticonceptivos a los establecimientos de salud, puedan seguir adquiriéndolo y puedan seguir dándolo y ofertándolos a las mujeres, que tan necesario es, ¿no? Para que esta mujer pueda progresar, que esta mujer pueda planificar su número de hijos, que esta mujer ya no sea necesario que esté yendo constantemente a un establecimiento de salud y pueda adquirir este método anticonceptivo, ¿no? Entonces es muy importante que se elija, que se siga promoviendo, que se siga promocionando los usos de métodos anticonceptivos modernos, para que las mujeres ya no tengan un embarazo no deseado, para que las mujeres ya por ese motivo de embarazarme y yo no lo deseo, tengan que irse de repente a un lugar y hacer de repente practicarse un aborto, ¿no? Porque de repente no lo quiera tener en forma y que de repente no lo atienda un personal que encima no sea un profesional de salud y que pueda conllevar a que la mujer fallezca. O que de repente la mujer tenga una enfermedad, que sea hipertensa, no quiere embarazarse, o tenga un problema, problema de salud que tenga que ver con el corazón, por ejemplo, y que se diga que ella no se embarace, pero sin embargo se embaraza porque no tiene dinero o no tiene un acceso a un método anticonceptivo, y que sobre todo un método anticonceptivo moderno, que son de larga duración, como les decía yo, ¿no? O que no se pueda embarazar por diferentes motivos, y que al final se embarace porque no tenga acceso a esto. Vemos también los métodos modernos definitivos, que también son métodos anticonceptivos modernos y que tendrían opción para aquellas mujeres que ya tienen de repente yo ya estaba planificado tener solamente 2 hijos, ¿no? Y ya los tengo, entonces ya no tendría por qué tener que usar ya un método anticonceptivo, ya sea moderno o no, porque ya no quiero tener más hijos. Entonces la mejor opción sería un método ya que sea irreversible, o sea, que ya optando por este método ya haga que mi fecundidad ya no sea fecunda, ¿no? O de repente ya no pueda embarazarme, sería lo mejor dicho, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las ligaduras que tenemos aquí, que es en la mujer, como vemos acá, nos ilustra la figura, consiste en cortar, no ligar, cortar las trompas, ¿no? Sabemos que el espermatozoide migra por el útero y se va hacia las trompas uterinas, donde se va a encontrar con el óvulo, ¿no? Entonces va a impedir que se junten tanto el óvulo como el espermatozoide. O sea, le cortamos el camino, como decimos, ¿no? Le cortamos el camino. Y tenemos aquí la ligadura, que puede ser, se corta las trompas uterinas y se ligan los extremos. O también había otra opción que era, como vemos acá, se amarraban las trompitas, pero a veces había una falla de método porque para que lo puedan entender, lo que se había ligado, lo que se había amarrado, se soltaba, ¿no? Entonces la mejor opción ahora es el corte de las trompas uterinas y ligar los extremos. Entonces ya aquí, una vez que cortamos el camino entre la unión que se unía el espermatozoide y el óvulo, entonces ya se va a impedir que no haya la fecundación y la mujer ya no se embarace, ¿no? Porque como sabemos se necesita que se una el espermatozoide con el óvulo para que se forme el huevo cigoto y más adelante el fetito. Eso es en el caso de las mujeres. Luego tenemos en el varón, ¿no? El otro anticonceptivo definitivo es la vasectomía, donde vemos acá qué es lo que se hace, se cortan los conductos deferentes, ¿no? Tenemos de los testículos, para que lleguen los espermatozoides a los testículos, los espermatozoides van a viajar por los conductos deferentes, ¿no? Una vez ligados, ya los espermatozoides ya no se van a encontrar en los testículos, por ende que cuando el hombre va a eyacular, ya no va a tener espermatozoides en su semen, pero el hombre sí va a seguir eyaculando. El tabú que tenemos en los varones es que ellos piensan de que ya no van a eyacular, de que ya no van a tener esa sensación
de la eyaculación, ¿no? Y dicen, no, entonces no voy a optar por este método, pero vemos que no, el hombre va a tener placer, va a seguir teniendo placer, la mujer también, el hombre va a seguir eyaculando, simplemente que en ese líquido seminal que él digamos, lo hace en el momento del acto, simplemente no va a haber espermatozoides, ¿no? Y por ende el hombre ya no va a poder embarazar a su pareja. Pero como vemos, y es mucho más práctico, digamos, esa intervención que en las mujeres, porque simplemente se hace a nivel, se levantan los escrotos y por ahí se hace una pequeña incisión y por ahí se coge los conductos diferentes y se cortan y se ligan, ¿no? Y es práctico. El hombre simplemente más adelante va a tener que cuidarse de las 20 siguientes eyaculaciones, que va a seguir usando preservativos porque a veces se han podido haber quedado los espermatozoides en los testículos, y después de 20 eyaculaciones él ya no va a tener la seguridad de que ya no va a tener espermatozoides, ¿no? Y él se recupera rápido, simplemente es una intervención que no necesita internamiento, se le hace, digamos, este procedimiento al varón y él es ambulatorio, él descansa 1 hora más o menos y él se va a casa, ¿no? Va a tener que usar suspensor durante unos 7 días a 10 más o menos, va a tener que usar preservativos las 20 eyaculaciones posteriores y de ahí se va a olvidar, ¿no? Se va a olvidar de todo. Igual en la mujer, ¿no? Entonces ya tanto la mujer como el varón van a estar con más tranquilidad en tener, digamos, el acto sexual, no estar con ese estrés de que se vaya a embarazar, ¿no? Y pues va a disfrutar mucho más de este momento de intimidad, ¿no? Y luego vemos pues cómo hemos ido manejando en esta época del COVID, en esta época de la pandemia, ¿no? Como veíamos que había aumentado los números de muertes maternas porque se aumentaron también los números de embarazos, porque lamentablemente cuando empezó la pandemia se cerraron los establecimientos de salud y las mujeres ya no podían ir a adquirir su método anticonceptivo, ¿no? Ir a recoger su píldora, por ejemplo, que se le da un inicio para 1 mes y después para 4 meses, o de repente ya se vencía el también tener que ir a aplicarse la siguiente ampolla de método anticonceptivo, pero sin embargo, se beneficiaron aquellas que ya tenían un DIU, por ejemplo, ¿no? Porque ya tenían puesto un DIU y ya estaban tranquilas, porque esto le duraba por 12 años y si se lo habían puesto hace 2, le quedaba todavía 10 años. Entonces, ve cuánto es la ventaja cuando ocurra cualquier evento donde la mujer no pueda ir, digamos, por un método anticonceptivo, tenga ya un método anticonceptivo de larga duración, ¿no? Entonces, pero vimos que si aún así se cerraron, me parece, los establecimientos durante unos 6 meses, unos 2, 3 meses, y se le dio prioridad obviamente a la pandemia que en ese momento estábamos viviendo y que seguimos viviendo todavía actualmente, y que aún así todavía en los establecimientos no están todavía un 100% de atención, porque más se dedican a lo que es el COVID, se ha covidizado mucho lo que es lo que es el sector salud. Ya recién en este año se está dando nuevamente, digamos, nuevamente no, sino continuando con la importancia que tiene que ver las otras estrategias, en este caso como la estrategia de salud sexual y reproductiva, donde tiene que ver los métodos anticonceptivos, ¿no? Vemos, por ejemplo, aquí cómo el personal de salud se fue adecuando, ¿no? Porque él quería seguir dando, digamos, esta actividad, digamos, que la mujer siga viniendo a obtener su método anticonceptivo. Aquí, por ejemplo, vemos a un personal de salud que le está colocando un implante a una mujer, ¿no? Puso ahí su biombito, ¿no? Para poder tener, ¿no? Para poder, digamos, hacer que no haya, digamos, una separación para el contacto físico, ¿no? Ella toda bien, digamos, equipada, y la mujer detrás de un biombo, ¿no? Esto no impidió que se siga digamos, poniendo los métodos anticonceptivos, ¿no? En este caso le digo los modernos, ¿no? Y tenemos acá también en cuanto a lo que es inyectables y a las pillas anticonceptivas, ¿no? Entonces, como le digo, es importante, de verdad muy importante, que las mujeres tengan el acceso a un método anticonceptivo moderno, ¿no? Para que ella pueda organizar su familia, para que ella pueda progresar,
¿no? Para que le pueda dedicar tiempo a su trabajo, tiempo a su estudio, tiempo a ella también, porque si tenemos más hijos es dedicarle mucho más tiempo, ¿no? Es trabajar mucho más para poder darle lo que concede tener un hijo, educación, ¿no? Y muchas cosas más. Entonces, qué mejor que tener conocimiento que existen estos métodos anticonceptivos, tener la elección de escoger un método anticonceptivo de larga duración. Qué mejor que esto, ¿no? De verdad les aconsejo que ustedes tengan conocimiento de esto para que también puedan orientar, ¿no? Al paciente, a la persona que venga y les pregunte por algún método anticonceptivo.